Buenas noches, estamos a 27 de septiembre de 2023. Yo no soy tan patriótico como quisiéramos y pues deberíamos decir que ese es el verdadero día de la independencia y demás, pero eso no excusa el hecho de que ya tengo más de un mes sin hacerles videos. Pues eso no se debe a mí, sino al hecho de que mis videos anteriores tuvieron 400 vistas, el que hice sobre el Parque Jurásico y demás, y el que hice sobre Luz de Agosto, que a mí sí me gustó, y me gustó el tema y lo releí, hice un estudio, hice un diagrama para ustedes y no recibió tantos me gusta ni tantas vistas como los anteriores que lo hice sobre temas de la cultura popular y demás, y solamente, no eran palabras al azar, también era un estudio serio como los que intento hacer aquí, ¿no? Pero pues en el caso de Luz de Agosto tal vez porque no les agradó porque no eran tan afines al texto que para mí es muy conocido desde hace años y pues tal vez sea eso. Y entonces tuve un poco de depresión, ¿no es cierto? Estuve en otros proyectos, estaba yo leyendo, estuve releyendo. Les sugiero que busquen un audiolibro, no es hacer propaganda. En el Play Store busquen un programa, se llama Narrator o Narrator. El icono son unos audífonos blancos en un fondo azul. Este programa les permitirá cualquier PDF que ustedes tengan, abrirlo y tendremos un audiolibro. Lo tienes que seleccionar en lengua en español y tendrás voz de hombre o mujer y demás. Y pues así he estado escuchando varias cosas estos días, ya que en línea no están todos los videos que quisiéramos de los libros, ¿no? Y escuché algunos de Bradbury, incluso escuché New Rose en 2045, lo cual me gustó mucho porque hice la lectura hace años cuando lo terminé de transcribir y pues más bien fue una lectura de corrección, de buscar errores, puntos, comas, algo así, ¿no? Este mismo año hice la lectura de todos mis textos con el mismo propósito y para aumentar mi diccionario de nombres impronunciables. Y pues como dije, no disfruté la lectura de New Roseland 2045 para intentar buscar el sentido estético. Por eso. También quería hacer otra grabación acerca de Borges porque estuve leyendo a Borges y quiero hacer un texto sobre el autor falso. Porque Borges siempre hace sobre los autores falsos, lo cual me inspiró a hacer los libros de los cuentos, que ya son 10 libros. Ya son más de casi 1200 páginas de los cuentos. Y todos son autores falsos, personajes falsos o con nombres cambiados. Pues por ello, pero vi que había demasiados textos, demasiados videos acerca de Borges. Gente en videos de 5 minutos que dice me gustó, no me gustó y pues me aburrió demasiado. No quisiera yo recaer en el tema de Borges porque sí, muchos lo conocemos, muchos lo disfrutamos, pero pues todos los videos se quedan en esa anécdota y no quiero que me clasifiquen como ellos, de que solo intento hablar del tema de moda. Otro tema que quería yo cubrir era sobre Bradbury. Ya hablé un poco sobre Bradbury, quería yo hablar sobre sus demás textos, porque quiero creer que así como hay una especie de canon y de orden en las crónicas, quiero pensar que todos sus textos ocurren dentro de un solo universo y dentro de una serie temporal, pero Bradbury, al tratarse del cuento corto, del relato corto, no da especificaciones de fechas y lugares. Muchos son en México, muchos son en el futuro, muchos son en Marte, pero pues como dije, no hay un orden en especial para ese estudio. Aparte estaba yo terminando mi texto de los Atlantes, tomé unas notas cuando leí la Biblia y dije, aquí mencionan artículos mágicos, voy a agregarlos, ¿no? Tal vez estoy cubriendo demasiados ámbitos al mismo tiempo, los audiolibros, mis lecturas, pero pues sí estoy en un poco, no depurando mi sistema, pero sí estoy viendo sobre qué más escribir y qué más leer. Estoy buscando mis notas, como ya vemos tengo demasiadas notas. Alguien me dijo hace rato, bueno, el sábado me dijeron, oye, es que tienes demasiadas notas. Digo, imagínate que de cada nota yo tengo que hacer al menos una media página, una libreta grande, o al menos una página de libretas pequeñas como estas. Y a veces de una sola nota he llegado a sacar 6 o 7 páginas, a veces de una sola nota he sacado un cuento. Todo lo que pueda decir, a veces la musa está muy inspirada y quiere que uno le diga todas las palabras.
o a veces sueño cosas que tengo que despertar y grabar, intentar recordarlo. Soñé algo sobre aviones y demás, y tuve que desperté 7 de la mañana, tomé notas, apunté, hice grabaciones y pasé todo el día escribiendo. Salieron solo 6 páginas. Es gracioso como antes yo hacía 10 páginas de Word, o sea, 20 páginas o 12 páginas de libreta. Y pues al paso de la práctica del cuento, esto es algo importante, la práctica del cuento se dedica uno tanto al cuento que después de mucho tiempo se tarda uno el mismo tiempo en escribir, pero la brevedad hace que llega uno a cierta brevedad, llega uno a cierto nivel de simplificación. O sea, en vez de buscar las palabras, es que yo estaba aquí, pero estaba aquí, pero estaba acá. No, busca uno hacer de forma inconsciente, sin desearlo, alcanzar un nivel de brevedad, un nivel conciso, para poder decir todo lo que queríamos con el texto en pocas páginas. He llegado a algunos de 3 páginas y pues ya no le puedo agregar más, ¿no? Agregar más sería hacer otro texto para unirlo con este. O al ser muy pequeño y no tener su propia base, aunque sea autoconclusivo, lo he tenido que poner en las novelas, como La Escuela Quistariana, ¿no? Me gusta esa novela porque a veces estaba yo corto de inspiración, no sabía qué hacer, y pues cuando estuve en la escuela así es, ¿no? Solamente pasan los días y las fechas, y no hace uno algo en concreto. Entonces dije, bueno, vamos a hacer que esto sea una aventura en la escuela quistariana. ¿Por qué? Porque yo soñé que estaba en una escuela, o yo soñé que estaba en un edificio que podría estar cerca de aquí. O vi una película en el sueño, y esta película es la siguiente. Tuve un sueño pequeño, y este sueño va a ser una película que yo vi aquí. Entonces por eso me agrada mucho. La escuela quistariana también la empecé en 2018 y aún no la termino, porque cada vez que tengo estos pequeños sueños o viñetas, porque he estado viendo que en vez de hacer cuentos, hagamos viñetas. No sé si ustedes estén familiarizados con las historietas que se hacían antes en los diarios, que eran solo 3 o 4 cuadrados con 3 o 4 escenas, ¿no? O a veces un solo sketch, pueden llamarlo sketch, pero yo creo que serían más bien viñetas. Que viñetas en realidad son unas figuras pequeñas alrededor de los párrafos para ilustrarlas, ¿no? Pero no me gusta, y estoy divagando mucho. Como dije, estas pequeñas viñetas las puse aquí en la escuela quistariana. A veces en New Rosen agregué algunas, porque la parte que estoy haciendo ahora es una unión de pequeños cuentos o pequeñas descripciones acerca de los objetos en el museo. Y pues quiero que, aunque sea la novela, agregar pequeños vistazos de los personajes o de los artículos mágicos para nutrir más que la novela, o más que nutrir la parte final del libro, lo que yo considero la cuarta entrega de New Roseland sea el final, no el final definitivo, porque tengo más textos para, al modo de Tolkien, agregar al universo de Roseland. Tengo las palabras, el vocabulario, la subdivisión, otras cosas que pienso agregar a un anexo más que a una historia. No quiero imitar a Tolkien con esto. No quiero burlar o decir que me inspiro, no lo he leído, pero en lo personal no soy tan adepto. Sí intenté consultar el audiolibro de 7 horas de La Comunidad del Anillo, vi los juegos, vi las películas, pero dije, no, o sea, yo he llegado a esas conclusiones. Que parezca soberbia, no quiero llegar a esas conclusiones. Quiero llegar a mis propias conclusiones, a mis propios universos, mis propias definiciones, que yo ya tenía hace años cuando empecé a escribir y sobre todo a jugar en New Roseland. ¿Estamos grabando? Sí, son 9 minutos. Tal vez haremos un corto, intentaremos no divagar tanto. Pero como dije, he estado en muchos proyectos propios, no estoy en proyectos de investigación. Tuve que desistir de la maestría porque no fue de mi agrado. Querían solo reducirme al panorama patriótico cuando es obvio que mis intereses siempre han estado fuera de la nación. Sin parecer por eso antipatriótico, es solo que la xenofilia es importante en esa época de diversidad y globalización.
Y pues en qué estaba, como dije, estaba yo leyendo New Rose en 2045. Y pues sí, son 450 páginas. Y pues me tomó alrededor de una semana, casi solo una hora o una hora y media en la noche. Este programa no tiene velocidad. No le puedo agregar velocidad o algún modo de terminar la novela más rápido. Así que me serví de ella para que... Bueno, de este programa es que puedes leer el texto y lo vas subrayando en la máquina y la misma máquina lo va leyendo. Es lo que me agrada de esto. No quiero hacerle propaganda, pero pues sí me ha servido mucho. Incluso voy a buscar algunos libros de teoría literaria. Estaba viendo en un grupo que es mala idea hacerlo, pero digo, ¿por qué es mala idea? Lo puedo retomar, ¿no? O sea, si lo leo una vez y no me quedó claro, me regreso al capítulo. Tienes la opción de regresarte a una página cada vez, por si acaso, y pues dije, puedo releerlo. Y pues agregarlo a mi lista de lecturas, y dicen, es un crimen agregar audiolibros, eso no cuenta, pero algunos videos aquí dicen que sí es buena idea leerlo, ver un audiolibro mientras lo escuchas, o sea, es el doble de ayuda, pero muchas veces, como en estos casos que estoy en la relectura, estoy releyendo a Bradbury, estoy releyendo a Faulkner, no estoy empezando un libro que no conozca porque quiero reafirmar mis propios textos, o sea, mis propias lecturas predilectas, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante el audiolibro. No es que yo pierda partes con el tiempo, porque la memoria así es en realidad, pero pues pienso retomar otros libros, ¿no? Leí a Celine también, pero no me gustó Celine. Dicen que El viaje al fin de la noche está genial. Sí, me agradó, pero después como que siento que perdí el hilo y después ya no quise... Sí lo concluí, pero pues no me quedó del todo el agrado que yo quería. O sea, no fue tan importante. Tal vez debí leer más del contexto. Sí, leí un poco de teoría literaria y de historia de Francia y de historia de la literatura en Francia, porque eso es importante, conseguí un compendio. O sea, he estado intentando cultivarme. Hoy mismo estaba yo buscando, aunque se oiga terrible, entre mis copias usadas para ver qué tiraba yo, porque tenía yo varios textos de tareas vencidas, exámenes pasados de mis alumnos, y reuní muchas cosas que ya quiero hacerme de ellas. Y estaba yo leyendo mis copias, mis lecturas, mis handouts, los llamo más bien, las copias engrapadas de 20 o 30 páginas que te daban en la escuela, y pues muchas las he guardado porque son muy importantes, muchas las usé con mis alumnos, no se las di tal cual, pero las releí yo, hice fichas sobre ellos, les hablé un poco de esto, pues para facilitarles los temas, porque no estaban en unas clases de literatura tan avanzadas como las que tomé yo, no tan avanzadas. Debo decir que las clases de Víctor sí fueron muy nutritivas, de las más nutritivas que he tenido en este tiempo. Bueno, ya mucho tiempo pasó, ¿no? Y he estado viendo mis videos y digo, pues tal vez debo mucho a esta persona, pero pues también a mí mismo, también a mis propias lecturas. He estado releyendo, no solo me he releído, a mí he estado viendo no solo la literatura, sino la teoría literaria, todo eso es importante, pero no solo ver la teoría por verla, no, intentar hacerla hacia uno mismo, intentar sentirla para que podamos así entenderla. Como estaba leyendo los cánones bueno, no los cánones, las subdivisiones, los parámetros del cuento según Prof, no soy tan adepto a los rusos, pero en cuanto a la teoría sí son muy específicos. Y pues he estado usando este sistema de división de los parámetros del cuento de Prof, y entonces los he agregado más que al cuento a las películas que me gustan, películas que conozco, que he revisitado muchas veces, y entonces es como he dicho, pues yo, tal vez la película no se había desarrollado tanto en la época de Prop, que fue en el cambio de siglo, en el fin de siècle, voy a sonar muy fresa con eso, odio sonar tan fresa con eso, pero pues sí, ¿no? Entonces he agregado el canon de Prop, yo lo llamo canon porque son normas, son como 40 puntos, casi todos los puede tener un cuento o una película, como ya los he estado aplicando, incluso hice algunos textos comparativos de la película de El Demoledor y de El Juez, ambas de Stallone. Soy fan de Stallone porque mi madre es fan de Stallone, pero viendo las películas de una forma crítica, de una forma analítica, que es como me agrada ver las cosas,
aunque algunos vean que es demasiado subjetiva o demasiado ególatra o demasiado subjetiva más bien, entonces, pues, ¿cómo decirlo? Sí, he visto paralelismos entre esos dos films y siguiendo los cánones de Prop he llegado a conclusiones que digo, oye, pues sí está genial. Y agregué este mismo canon de la película, que diga, este canon del libro lo agregué a la película del Parque Jurásico, la cuarta entrega, y fui así asimilando esto. Y de esta forma descubrí que la teoría literaria la tenemos que hacer nuestra. La teoría literaria nos la han hecho difícil, indigerible. Y pues como dice mi maestro Steiner, el propósito de la otra lengua o de buscar un código es hacerlo intraducible para los demás y así nos sentimos más especiales y sobre todo ególatras. Y pues sí he estado analizando eso, he buscado otras cosas, intentarlo, pero pues de todas formas nunca es suficiente, la teoría literaria es todo y es nada. O sea, por más que sepamos, es nada. Y pues por eso es de que no he intentado hacer más videos. Sí quiero hacerlos, es demasiado aburrido. Y todo el mundo tiene sus páginas de memes absurdos sobre temas específicos. Estoy en páginas de los Simpsons, estoy en páginas de dinosaurios, en páginas de la guerra civil. Estoy en una página de conceptos medievales. Estoy en una página de arquitectura, en una de música. Y pues siempre está esta especificación. Siempre está la especialización para hacer burla o para que los neófitos no podamos entender las nociones que suben allí. Digo, es una página de memes, es una página graciosa. No es una lectura de la cátedra en Yale, en Oxford, en Cambridge, en Berkeley, en la Sorbonne. No es eso, ¿no? Es un poco de la comicidad en esto, pero no quiero que esta página sea eso. Aquí he estado compartiendo lo que mis compañeros en otros canales o en otros eventos literarios están. Y pues sí, tenemos más de 100 seguidores aquí y es importante. Quisiera yo saber qué más sugieren ustedes que hagamos aquí. Porque también quiero subir algo sobre los Legos, pero no estamos aquí en este canal literario tan afines a esto como para que lo podamos no entender, sino considerar que sea tan relevante como para mí lo es. Quería hablar un poco acerca de los Legos porque sí me han ilustrado mucho para encontrar formas de perder el tiempo más bien o de invertir el tiempo, como vi en una caricatura, que es una terapia ocupacional mientras pasan los tiempos y aguardamos que las convocatorias y las fechas de entregar textos o de buscarlos puedan ser útiles. Y pues como dije, esto ha sido más bien una especie de bitácora todo el día de lo que he estado haciendo, pero pues sí, pues como dije, no estoy hacia algo en específico por ahora, porque he estado mezclando varios estilos, he estado mezclando la lectura con la relectura. Y mis propios textos, incluso a veces leo algo y digo, oye, ¿cómo rayos? ¿Qué estaba yo pensando cuando hice esto? No porque sea malo, sino de que digo, si perdiera el texto, lo cual no deseo a toda costa, no podría hacerlo de nuevo. O sea, tengo este dilema de Festo o este síndrome de inferioridad a veces que digo, oye, esto lo escribí, quedó genial. O sea, si Faulkner lo leyera, como dice Moham, si Poe leyera los textos de Bradbury, diría que los escribió él mismo, ¿no? Pues he leído cosas y digo, sí, es mucha la influencia de Faulkner, de estar todo el día con sus audiolibros aquí y de estar por horas completas intentando copiar, no copiar el estilo, sino que yo quiero sonar así, no estoy copiándome, estoy usando el estilo, porque la obra de Roseland es otra cosa. La obra de Roseland es la utopía, es la ciencia ficción, es el realismo, es la violencia, los dinosaurios, los juguetes, New Roseland, todo esto es. Y a la vez es ninguna, como dijo Calvino, que en las ciudades invisibles no confundas la ciudad con el texto que la describe, porque una cosa es a los que hemos ido a Roseland, verlo allí y otra leer el texto. Estaba escuchando Roseland 2045 y alguien dijo, eso no es New Roseland. Le dije, ¿y tú cómo lo sabes? Ni siquiera sabes cuál es la historia oficial. Y pues sí, es terrible, ¿no?
de que si yo quisiera escribir la historia, diría, pues primero pasó el punto A y después el punto B y ya. Incluso he estado haciendo enormes listas para New Roseland de cómo los eventos históricos dentro de Roseland contrastan y al mismo tiempo coinciden con muchos aspectos históricos de la vida aquí dentro de estas casas y dentro de mi propia vida, en especial de la hora de comprar los juguetes, a la hora de comprar algo, de construir algo, cómo eso se traduce como la entrada de un nuevo personaje, de un nuevo evento histórico que define o se vuelve un punto clave para la vida de New Roseland a partir de él. Y pues por eso es importante, ¿no? Y pues bueno, ya he divagado mucho, tal vez estoy desquitándome con el teléfono, desquitándome con ustedes, pero pues sí estoy en varios asuntos. Ya terminé mi libro de los Atlantes, se me terminaron las páginas, que era mi idea principal. Quería yo terminarme los bolígrafos, pero pues ya no quiero seguir reincidiendo en el tema de los Atlantes porque incluso llegué a la conclusión después de leer demasiado y de escribir demasiado, no de que esté yo saturado, sino de que como leí en una parte ya tiene mucho tiempo, cuando ya uno no sabe qué escribir, tiene uno que leer para llenarse uno de nuevo de esos conocimientos y poder así plasmar algo, no que me esté yo copiando cada cosa que escuche. Pero pues estaba yo leyendo un texto de los Atlantes, mis textos Atlantes, y un texto de Roseland, donde hablo de la arqueología y demás, y otro texto de, no recuerdo ahora cuál, y los leí y dije, no sé cuál es. A veces leo uno de mis propios textos y los he leído tanto, algunos cada año, como lecturas, unos tengo hasta 6 veces la lectura, y puedo identificar a veces cuando estoy corrigiéndolos, porque imprimo pantalla, estoy leyendo en el teléfono a veces y digo, aquí me faltó acento, imprimo pantalla, y después cuando estoy buscando están mezclados, porque a veces leí, en lo que hacía fila leía un poco de Roseland o demás, porque me gusta mucho Roseland. Creo que si pudiera solo escribiría de New Roseland toda mi vida, aunque ya no juegue yo tanto en Roseland. Y dije, no sé qué es esto. Mi texto sonaba tan pesimista de los Atlantes, y sonaba tan pesimista en Roseland, y sonaba tan pesimista en este otro texto que era un ensayo, y dije, no puedo identificarlo. Yo como autor no sé qué hice aquí. O sea, no sé cuál texto, en qué momento deja de ser el registro que yo manejo en Roseland, el registro que manejo con los Atlantes y el registro que estoy usando para otros textos. Porque sí estoy usando estos textos y estos personajes, estos cánones que yo, no es que yo los imponga, sino que dicen que el personaje cobra vida y que ya uno no puede hacer más que seguirle la línea. Y en Roseland no puedo tratar ciertos temas, y en Roseland no puedo usar ciertas palabras, porque las formas de vida allí no lo entenderían y no lo permitirían más hacia el sentido de la reproducción y demás, que es el tema por norma general la antítesis de Roseland. Mientras que en Andes todo el libertinaje es posible, toda la violencia y el crimen, sobre todo el crimen entre géneros, es posible allí. Es el mismo mundo, pero es otra parte del mundo. Es la misma época, pero es otra parte de la época. Es una parte de otra clase de personas, porque no es lo mismo los Aistuns, que padecen las miserias monetarias, que las personas que padecen las miserias monetarias al otro lado del mar. Y pues sí, es terrible. Y pues he estado viendo esto. Y por lo mismo es que no me he dedicado a hacer un video en especial. Porque sí leí 2045 y quiero leer 2045 otra vez. Me tardé 5 años en hacerla. Y pues lo leí en una semana y pues me quedo como que es terrible, ¿no? Mi propia obra de las más extensas que he hecho, terminar el audiolibro en una semana, cuando me tardé demasiado tiempo. Claro que no me dediqué de lleno todo los 5 años, porque salió la escuela quistariana, salió el libro de la boda, salieron muchos libros y muchas ideas de cuentos que al no poder encajar en la novela los tuve que poner en las antologías, y algunos ensayos también que saqué de grabaciones, o sea, muchos textos no podían estar y salieron al mismo tiempo. Yo que estaba Roseland, tendré yo que ponerlos unos contra otros, como le dije a una compañera del trabajo hace tiempo,
Es como que pongas aquí la nota de las hamburguesas, la nota de las copias, el boleto del bus, el boleto que compraste, esto, poner todo en esas agujas que tienen a veces las personas que juntan recibos, donde en las oficinas unos contra otros, y que todo esto quieras hacer un libro, quieras hacer un texto, pues es lo que intentamos hacer, todo se revuelve en mí, e intento a partir de eso seguir una norma, porque he estado apuntando los outlines para los Atlantes, escribí hasta 12 páginas en un día. Ya son 25 minutos, ya me extendí, voy a intentar concluir. Escribí hasta 12 páginas en un día, pero ya que sigo un outline, un esquema, estas pequeñas notas que pongo una sola línea, y de esa línea saco una página, me puedo seguir indefinidamente, ¿no? Ya después me veía yo cansado, quería yo hacer otras cosas en mis actividades diarias, pero dije, sí, estoy siguiendo el outline, me puedo detener aquí mismo y continuar a la noche siguiente, o a la mañana siguiente, o el mes siguiente, pero yo ya quería terminar eso, puedo continuar porque tengo el outline, sigo con las ideas, y como en el caso de los Atlantes era un tema muy específico, en el que si divagaba yo, tenía yo una misma especificidad, ¿no? O sea, voy a escribir de los Atlantes, pero me voy a pasar a los aspectos bíblicos, pero voy a hablar de los artículos mágicos, pero aunque me salga de ese mismo tema, sigo dentro de la misma norma de escribir de los Atlantes. Y pues sí, sabemos que la Biblia y los Atlantes son otra cosa, nada que ver. Pero qué tal si sí, ¿no? Y pues eso me refiero, al tener el outline pude continuar de lleno. Eso me recuerda que en 2014 quería yo terminar mi libreta de New Roseland 2, porque tenía yo años sin continuar en New Roseland 2. Estuve en la escuela el sábado impartiendo clase, tenía yo mi clase muy temprano y la otra muy tarde, y entonces tenía yo todo este espacio y escribía yo 10 páginas, hasta 12 páginas llegué a escribir. Y después me salí de la escuela, entre otra cosa, y pues no podía fluir mis temas. Y dije, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces me di a la pequeña tarea de escribir el libro de ecofonía. Saqué demasiados temas de mis libros de cuentos que quedaron inconclusos. Y dije, vamos a unir todo. Y de aquí salió esta pequeña novela de ecofonía, o sermón de silencio, como quieran decirle. Entonces cada día durante un mes completo, durante todo septiembre de 2014, sí, me puse a escribir todo el tiempo, todo lo que se me ocurriera, relacionando los temas con este outline, que eran muchas páginas de notas. Entonces seguí por días, a veces escribí yo 12 páginas, a veces escribí yo desde las 10 de la noche hasta las 4:30 de la mañana. Pero ¿qué pasa? Tenía yo esta inspiración, tenía yo este tema, tenía yo las líneas a seguir, entonces pude continuar. Y dije, bueno, ya que pude desintoxicarme del tema de ecofonía, tengo la obligación sobre mí mismo de concluir New Roseland 2. ¿Y qué pasa? Reuní todas mis notas y dije, no sé cómo proceder con New Roseland 2. Es el libro que de los que más me gustan antes de 2045. Es que 2045 tiene el estilo de Faulkner y está de lleno en esto. Y New Roseland 2, aunque todavía no leí yo tanto a Faulkner, no estaba tan influido, y tenía yo muchos temas que cubrir, muchos temas que por los temas de New Roseland 1, por intentar situarla en el universo, en la guerra, en la historia, no pude cubrir de lleno New Roseland 2, entonces tomé notas. Y dije, falta mucho por cubrir, pero ¿dónde me quedé? Entonces releí la novela, hice un esquema de la novela, no de los temas que faltaban, sino de los temas que yo ya había cubierto, los años, los personajes, los lugares, porque ocurre siempre en 3 lugares, en New Roseland, en la NTI y en la isla de dinosaurios. Entonces dije, en cada año, ¿qué estuvo pasando? Estuve revisando los esquemas esta mañana y en las semanas anteriores, y pues dije, entonces de ahí tengo estos esquemas. Entonces, ya que hice mi esquema de lo que ya había hecho, de ahí entonces tuve que buscar el esquema de hasta dónde tenía que llegar, porque el libro tenía que concluir al mismo tiempo que el libro primero, pero ocurriendo todo dentro del mundo de Roseland, dentro de la ciudad, sin intentar incurrir en el mundo exterior. Entonces hice mis notas y todo el mes de octubre de 2014 me la pasé escribiendo como hice con ecofonía, pero con New Roseland, escribiendo todas las noches o casi todas las noches. Y después al final, ya que transcribí el libro, que imprimí el libro,
tomé notas, dije, el día 1 escribí 8 páginas, el día 2 escribí 3 páginas, pero fui de forma constante. No me agrada escribir de forma constante porque siento que lo hago por costumbre, que lo hago solamente por cubrir la norma, no por la inspiración, no porque la inspiración dure. Yo lo escribo hasta que la inspiración se me acabe. O sea, vamos a escribir sobre, no sé, autos que vuelen. Voy a escribir todo lo que se me ocurra hasta que me consuma, hasta que me canse yo. No por seguir una norma, sino que soñé algo, voy a intentar escribirlo lo más parecido posible, lo más exacto, hasta que concluya la inspiración, no seguir un tema. Y aquí tenía yo que seguir un tema y pues seguí los temas y los seguí hasta que terminó el mes completo. Y pues pude cubrir 100 páginas, la cuarta parte de New Roseland 2 la concluí en un mes. Cuando había pasado todo 2010, bueno, parte de 2010, 2011, no, empecé en 2009. Pero fui a Greencastle y escribí mucho ahí también, escribí como 100 páginas ahí. Pero la idea es que sí escribí mucho, escribí la cuarta parte en 2009 y en 2011 escribí un poco, en el 12 se atravesaron los ensayos, los cuentos, la salida de la escuela, en el 13 el trabajo, las lecturas de clase de literatura, que era lo más importante, y pues, como dije, estuve posponiéndolo, y por ese año de posponerlo, no perdí la chispa porque el canon de New Rules, la historia yo la tenía exacta y solamente quería saber cómo concluirla. Y pues ahora me faltan 100 páginas para concluir el museo, ya tengo el esquema y creo que voy a intentar hacer lo mismo. Tomar todo el mes de octubre para leerlo al mismo tiempo que en 2014 leí todas las obras de Poe. Leerlas en físico, en letra pequeña, y todas las leí, todos los cuentos al menos. En la tarde los leía y en la noche escribía yo de New Roseland. Era terrible, no entiendo qué estaba yo pensando, cómo lo hacía yo. Pero pues voy a tener que intentar hacerlo de nuevo. Al menos tengo audiolibro de Poe, eso va a facilitar esto, pero no estaba yo contaminado, o bueno, mejor dicho, influido por Poe a la hora de escribir Roseland. A veces digo, no me siento influido por lo que estaba yo leyendo al momento, pero a veces digo, ¿qué estaba yo leyendo? Para que lo relea yo ahora mismo que estoy en este bloque creativo. Pero bueno, ya salí un poco al intentar moverme a los atlantes, a los cuentos, al ensayo, a las relecturas, a rever películas, no solo a los textos, a ver películas, a intentar ver cosas que me recuerden a mí mismo o a las cosas que me agradan hacer. Y pues como una forma de reinspirarme o de buscar reinterpretar las mismas fuentes. Pero bueno, tal vez estoy divagando mucho, no dije nada en tanto tiempo, o tal vez sí, pues podamos interpretarlo como queramos. Pero pues sí voy a intentar hacer estos videos de autocomplacerme con eso, con desquitarme con ustedes o algún medio. Pero como dije, no olviden compartir, suscribir, comentar, porque pues como dije, este canal lo hacemos por ustedes. Y pues díganos qué es lo que opinan, sugieren y demás.